Bien, en este video le vamos a hablar sobre la utilización de la aplicación Electude Simulator, pero en este caso vamos a hablar de dos sensores en especial. Vamos a hablar lo que es el sensor de temperatura del motor y el sensor de temperatura del aire que ingresa al motor. Bien, en este caso, como digo, tenemos esta aplicación en el cual tenemos muchos sensores que podemos estudiar, trabajar y medir también. Ya. En este caso vamos a ubicar lo que es el sensor de temperatura de motor y el temperatura del aire. Para lograr ubicarlo nos vamos a sistema de diagnóstico, nos vamos a identificar el vehículo. Una vez que tenemos identificado el vehículo nos vamos a sistemas, gestión de motor, nos vamos a la información y nos vamos al esquema eléctrico. En el esquema eléctrico encontramos todos los sensores que hay en el vehículo. En este caso cada uno están marcados con números que nos indican el nombre del sensor, que lo encontramos en la parte inferior. En este caso nosotros nos enfocamos en el sensor de temperatura del motor y sensor de temperatura del aire. Pero ¿cómo lo ubicamos? Como tenía la numeración, nos vamos a la parte de acá. Y aquí tenemos el 42. Este 42 vendría siendo el sensor de temperatura del motor y el 43 el sensor de temperatura del aire. Bien, pero ¿cómo sabemos dónde está en el vehículo? Si no tenemos el conocimiento, nos vamos nuevamente al sensor de temperatura del motor, le damos clic y nos aparece la ubicación del sensor. En este caso nos dice que el sensor está ubicado en esta parte. Bien, como ya lo tenemos localizado, regresamos. Ya sabemos en dónde está, pero no sabemos dónde está también el de temperatura del aire. Hacemos el mismo procedimiento, nos vamos acá, sensor de temperatura del aire, le damos clic y nos dice que está ubicado en esta parte de aquí. Una vez que ya los tenemos identificados, ya sabemos en dónde están, entonces procedemos a trabajar, procedemos a la medición del sensor como tal o de los sensores que vamos a estudiar. Listo. Entonces, con la gráfica nos dice que el sensor, el de temperatura de motor, está aquí, mientras que el de temperatura de aire está acá. Bien, ahora vamos a medir su resistencia y su voltaje. Para ello necesitamos del multímetro. Vamos a desconectar el sensor. Una vez que lo tenemos desconectado, conectamos las pinzas del multímetro. Bien, ya tenemos conectadas las pinzas, encendemos el multímetro y en este caso vamos a medir la resistencia que tienen. Ya, bien, esa sería la resistencia que tiene en el momento el sensor de temperatura del motor. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a encender el vehículo para ver la variación que va a tener al momento que el motor empieza a trabajar y por ende también a calentar, subir su temperatura. Entonces encendemos el motor. Una vez que lo tenemos encendido, nos damos cuenta que la resistencia solita empezó a bajar por el tema mismo de que el motor empezó a tomar temperatura. Pero si lo aceleramos, la resistencia bajará mucho más rápido. La aceleramos, la resistencia baja mucho más rápido. Listo. La resistencia en este momento se mantiene porque el motor está caliente y en vez de recuperarse va a seguir bajando porque el motor va a seguir cogiendo temperatura. Bien, tenemos lo que es la resistencia. Ahora vamos a medir el voltaje que le llega a este sensor. El voltaje siempre que le va a llegar a la mayoría de los sensores está a los 5 voltios. Vamos a comprobar ese dato. Nos vamos a voltaje, encendemos el multímetro y efectivamente nos está llegando 5 voltios de referencia para este sensor. Significa que estamos trabajando bien, o sea, el sensor está perfecto. Una vez que analizamos este sensor, terminamos de analizarlo, desconectamos las pinzas y nos vamos ahora al sensor de temperatura del aire del motor. Bien, tenemos aquí el sensor, lo desconectamos, hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el otro sensor. Conectamos las pinzas,
Bien, en este caso vamos a medir su resistencia. Tenemos una resistencia de 3,3.21. En este caso la resistencia se mantiene porque lo que me está midiendo es la temperatura que está ingresando al motor. Ya, esa es la resistencia que tiene mi sensor. Asimismo pasaremos a medir el voltaje. Apagamos el multímetro. Ahora vamos a medir el voltaje que le está llegando a este sensor. Como les decía, el voltaje que reciben la mayoría de los sensores es 5 voltios. Y aquí lo confirmamos, 5 voltios también, 5 voltios de referencia. Listo. Una vez que tenemos estudiado esto, sabemos que está en perfectas condiciones. Desconectamos, lo volvemos a conectar. Hemos hecho el análisis con el multímetro, pero ahora vamos a hacer un diagnóstico con el osciloscopio. ¿Qué vamos a ver con el osciloscopio? Vamos a ver las ondas con las que trabajan el sensor de temperatura del motor y el sensor de temperatura del aire. Conectamos la pinza al sensor de temperatura del motor y conectamos la pinza al sensor de temperatura del aire. Listo. En este caso vamos a ver las dos gráficas, cómo van a trabajar los sensores, las dos ondas que se nos van a crear. Conectamos a la batería. Listo. Encendemos el multímetro. Listo. Aquí tenemos cómo está trabajando en este momento. Como ya tenemos el vehículo encendido, esas son las señales que nos manda. En este caso ya tenía configurado el osciloscopio para poder trabajar, porque es un proceso un poco algo tedioso. Entonces venimos y aceleramos al vehículo. Al momento que lo aceleramos vemos cómo cambian las formas de ondas. Cabe recalcar que la línea roja vendría siendo lo que es el sensor de temperatura del motor y la línea azul vendría siendo lo que es el sensor de temperatura del aire del motor. Vemos cómo están trabajando en este momento con el motor acelerado. Dejamos de acelerar el vehículo. Vamos a ver cómo quedan las ondas. Bien. Listo. En este caso dejamos de acelerar el vehículo. Ahí está en ralentí. Y bien, eso ha sido todo por el video. Y gracias.